Saludos, queridos amigos, una entrega más, un día más, con Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana desde la 107.4 de la FM en Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. También saludamos desde aquí a nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, doctor Javier Mauri, y ya os comentamos, os repetimos que un like nos da mucha vida, nos da mucho juego y el algoritmo ese misterioso de YouTube pues hace que nuestro trabajo se visualice muchísimo más. Y si para colmo os queréis suscribir, pues todavía mejor. Bueno, pues hoy tenemos aquí a una compañera que nos va a hablar de un libro que ha escrito ella, pero es un libro especial, porque es un cuento y es tremendamente bonito, muy bien ilustrado, que ya nos comentará ella cómo lo ilustra, de dónde nacen esos dibujos, y vamos a presentar ya a nuestra invitada. Sera Soler, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. Me hace mucha ilusión conoceros. Muchísimas gracias. Y también saludamos, como no, a nuestros contertulios, a Luisa Angulo. Luisa, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Como siempre, encantadísima de estar un ratito más con vosotros y estoy deseando que Sela nos enseñe todo lo que hace. Vamos a aprender mucho de ella hoy. Bienvenida, Sela. Gracias. Vamos a ello. Y, por supuesto, nuestro compañero Luis Aniza, también desde Sevilla. Luis, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar de nuevo con vosotros, un programa más. Agradecer a Sheila su presencia y, como dice Luisa, deseando de empezar para que nos nutra con su sapiencia y demos calidad al programa, que seguro que la tiene. Seguro que sí, Luis. Pues vamos a presentar a nuestra invitada de hoy para que para todas aquellas personas que nos siguen sepan quién es. Pues Sela Soler es coruñesa, estudió medicina en Santiago, hizo su residencia de psiquiatría en Madrid, especializándose en adolescentes en, en Oxford, y actualmente se dedica a la atención de adultos, especialmente a la psicoterapia del trauma. Aficionada a la pintura, nunca ha dejado de dibujar y pintar. También también se ha encantado los libros, le han encantado los libros ilustrados y especialmente los cuentos, y dentro de poco vamos a saber por qué. Cada vez le da más importancia al contacto con la naturaleza y a la conciencia corporal en el tratamiento de los trastornos de la salud mental. Eh, bueno, tú tienes un trabajo, te dedicas a la psiquiatría adulta, Chela, y tú escribes un cuento, que es este que tengo aquí, ¿vale? Vamos a acercarlo. Sale las Dale. letras al Vale. revés. Sí. Ahora, así. Ahora, sí. Ahora. Es un cuento que se lee muy, muy rápido, y tienes unas pequeñas ilustraciones que son unos dibujos la más de chulos. A ver si lo puedo acercar. Y vas ilustrando lo que es el libro a partir de estos dibujos. La primera pregunta para empezar a romper el hielo es: ¿por qué escribes este cuento? Pues mira, a mí, como muy bien decías al presentarme, siempre me ha encantado dibujar. Y yo tenía un montón de dibujos de animalitos por casa. A mí dibujar es una cosa que me relaja muchísimo, me ayuda a desconectar, eh, me saca de la cabeza, digamos, es como un trabajo artesanal en el que las manos llevan la batuta, ¿no? Entonces el pensamiento se desconecta un poco. Y un día, bueno, pues me di cuenta de que tenía dibujos chulos. Yo de pequeña hacía cuentos en el colegio, doblaba folios porque me gustaba, bueno, pues que se pasaran las páginas, los grapaba y me ponía a dibujar y me hacía mis propios cuentos, ¿no? Y dije, bueno, y con estos dibujos que tengo, voy a ver qué personajes salen y qué historia puedo montar, ¿no?
y así apareció Tortuga. Curiosamente, cuando hablaba con Javier, primero ordené las viñetas, hice como un croquis con la historia que yo quería contar sin palabras, con los personajes que quería que salieran, que todos tienen, digamos, su historia en mi infancia, y luego puse las palabras, ¿no? Luego conté la historia. ¿Qué sentido le veo a esto? Que yo creo que la cabeza de los niños funciona un poco así. Los niños tardan en aprender a hablar y todavía más en aprender a escribir, pero ellos cuando son bebés ya tienen sus propias historias, ¿no? Entonces me parece que fue como una evolución natural de cómo mi cabeza utiliza los dibujos y las imágenes para pasar a contar cosas, ¿no? Y a partir de ahí ya fui decidiendo lo que quería contar, que eso ya fue como más largo y más elaborado. Pero sí, es un libro que viene de mi infancia, de recuerdos de mi infancia, de cuentos que me contaban mis padres, de recuerdos del huerto de mis abuelos, de los olores hablaba antes con Luis, ¿no? De la morriña de Galicia. Bueno, pues de los olores de los árboles, del bosque, de las frutitas, de mucho de lo sensorial, de la humedad, del musgo, toda esta parte, ¿no? Que hila mucho con mi trabajo, porque cada vez le doy más importancia a esta parte del cerebro, la sensorial, en la recuperación, ¿no? y en la salud. Sheila, ¿qué mensaje tratas de dar en este cuento? Muchos, muchos. Quizá el más importante sea el de disfrutar de las cosas pequeñas y de las cosas accesibles, pues de la belleza, de ver volar una pluma, del olor de la fruta, de estar con gente maja, de que se te ocurran ideas divertidas. Ese sería el más importante. Y otros mensajes serían, bueno, pues el de echar mano de la imaginación para solucionar problemas e inventar cosas nuevas, no tener demasiado apego a las cosas, ¿no? Y ser capaz de dejarlas ir cuando ya no las necesitas para que se puedan usar de otra manera, de cooperar con otras personas, con amigos, de tener curiosidad. Bueno, incitar un poco a todo este modo de funcionar, ¿no? Que parece muy sencillo, sí, pero sí, que... centras la acción en un medio tan natural como es un bosque, con todas sus criaturas, con todas sus imágenes, sus sonidos. En tu trabajo y en tu vida cotidiana vives en Madrid, que es una capital central. ¿Tú ves que estamos perdiendo o que hemos perdido poco a poco ese contacto, esa conexión con la naturaleza? Sí, sí, fíjate, y justo antes de sacar el cuento, yo me había leído un libro que os lo recomiendo porque es una chulada, de una psiquiatra inglesa que se llama Sue Stuart Smith, que se llama La mente bien ajardinada o Ventajas de vivir al ritmo de las plantas. A ver, yo vivo en Madrid, he vivido en el centro, pues de los 20 años que llevo allí, te diría que 19 o 18, 19. Hace poco tuve la enorme suerte de que justo antes de la pandemia nos vinimos al campo, a vivir por la carretera de Burgos cerca. Y bueno, ahí me di cuenta del cambio que supone. He disfrutado muchísimo de la vida en la ciudad, pero me he dado cuenta del cambio que supone de repente la toma de conciencia de que en primavera pasan unas cosas, en verano otras, en otoño otras y no somos conscientes. Yo sabía que de repente había flores en los árboles, pero no me fijaba si eran abril, si eran mayo, si eran junio, y ahora estoy ahí con mi higuera y sé exactamente
cuando están a punto de caer, ¿no? Los primeros brotecillos, tal. Bueno, os contaba esto de este libro porque esta mujer que es psiquiatra y está casada con un jardinero, en pandemia, pues se dio cuenta de este fenómeno que se dio de que todo el mundo se lanzó a comprar cosas para el huerto urbano y macetas para poner plantas y que la gente en cuanto tenía oportunidad se echaba, ¿no?, al campo y la gente necesitaba estar al aire libre. Y creo que fue una época en la que se empezó a valorar muchísimo esto y hubo como mucha reflexión en torno a la importancia que tenía el estar al aire libre y en contacto con la naturaleza. Y el libro va un poco de los fundamentos biológicos y de explicar qué impacto tiene en el cerebro todo esto, el contacto con las plantas, el ritmo de las estaciones, la estimulación de los sentidos que no son audiovisuales, porque ahora estamos en esta cultura, ¿no?, audiovisual que nos permite tener este zoom y que tiene cosas fantásticas, pero que nos aleja mucho de este otro tipo de estímulos, ¿no? Y entonces explica los fundamentos de esto y al mismo tiempo cuenta anécdotas deliciosas de hospitales en los que se recuperaban soldados con trauma después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, proyectos que hay en medios socialmente deprimidos para reinserción de, pues desde gente que ha estado en prisión hasta adolescentes delincuentes en riesgo social y de cómo todo esto tiene unas propiedades terapéuticas, digamos, para la recuperación, ¿no? Y yo como que tenía muy claro que quería que en mi cuento hubiese esta parte del contacto con la naturaleza y de lo importante que es para nuestra salud volver al medio en el que aparece nuestra especie, porque es que nosotros no hemos aparecido en el metro como especie, ¿no? Hemos aparecido en un entorno natural y está muy bien que lo modifiquemos a nuestra voluntad, pero tenemos que ser conscientes de los efectos secundarios que tiene eso. Nuestro cerebro no apareció en un mundo como el que vivimos actualmente y sigue siendo muy parecido al del primer Sapiens, no ha cambiado tanto. El entorno sí. Y no nos estamos adaptando a la misma velocidad que cambiamos el entorno. Y creo que muchas de las patologías están influidas por eso, la ansiedad, la depresión, porque no estamos en nuestro entorno natural. Es muy interesante eso que estás comentando, Chela. Luisa, adelante, compañera. Cela, a mí me gustaría preguntarte, este libro tuyo, este cuento, ¿está hecho para los niños? ¿Lo entienden los niños? ¿O está hecho para esos niños, como tú bien dices, disfrazados de adultos? ¿A quién va dirigido? Pues mira, este cuento, os voy a ser completamente sincera, porque es que si no se me va a ver el plumero, está hecho para mí. Este es pues uno de los cuentos, se parece a los cuentos que a mí me gustaban de pequeña y es uno de los cuentos que a mí me hubiera gustado tener. Y cuando digo para mis hijos también. Yo tengo dos hijos, una niña de 14 y un niño de 20, a los que les he contado muchísimos cuentos y os confieso que los cuentos de mis hijos probablemente me los quede yo porque los compraba porque me gustaban a mí. Luego resulta que a ellos también les encantaban, ¿no? Pero es cierto que es un libro tanto para niños como para adultos. La editorial Luisa lo ha catalogado como para primeros lectores, que serían los peques de entre 5 y 10 añitos, pero bueno, a la gente a la que yo se lo voy regalando me dice, pues mira, yo a mi niño de 3 se lo cuento y le encanta que se lo lea. O mis hijas de 14 me lo cogen para copiar los dibujos para no sé qué. Bueno, como todos los cuentos, ¿no? No tiene edad. Muchas gracias. Creo que nos sirve a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que sí. Luis, adelante, compañero. Gisela, bueno, tú estás especializada en trauma, ¿no? En traumas.
A mí me gustaría preguntarte cómo abordas tú los traumas, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de traumas, evidentemente, no hay un denominador común o una, digamos, una receta de la abuela para tratar los traumas de una manera concreta, ¿no? Sino que, pero a grosso modo, aquellos aspectos diferenciales o aquellos aspectos sutiles, ¿vale? Que a ti, en tu experiencia laboral, te han dado, digamos, claves o anclajes importantes para ir resolviendo los traumas. Me Pues gustaría que nos hablaras de ese tema. vale. Bueno, si veis que me enrollo mucho, me paráis. Sí, Eh, Es un rollo muy interesante. Tú muy sigue. interesante. Tú tranquilo. bueno, eh, a mí me ayudó muchísimo a trabajar con el trauma y creo que ha sido una deriva natural empezar los primeros años de especialidad trabajando con niños y adolescentes. La mayoría de los traumas que se asocian a patología grave tienen lugar en esa etapa, porque es cuando somos más vulnerables, cuando menos recursos yoicos tenemos, menos mecanismos de defensa y cuando estamos más a expensas de las figuras de cuidado, de la gente que nos tiene que proteger. Y por desgracia, muchos niños están completamente desprotegidos. Me ayudó mucho eso. ¿Cómo se aborda el trauma? Lo más importante con diferencia es con mucho cuidado. Te diría que la clave del trabajo en psicoterapia con el trauma es, lo primero, no hacer más daño. Porque es muy fácil. O sea, una persona con un trauma es tremendamente vulnerable, tiene mucho riesgo de de retraumatizarse, aunque no haya intención por parte del otro de dañar, porque el daño ya está hecho, con lo cual cualquier cosa que haga revivir ese daño, aunque no sea algo dañino en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tocar a alguien con cariño y que esa persona sienta que le estás agrediendo, si tiene un trauma relacionado con determinados tipos de agresión, ¿no? Entonces, lo primero es disciplinarse mucho con respecto a seguir los tiempos. Durante muchos años se trataba el trauma como desde la necesidad de llegar al núcleo del trauma y que el paciente recuerde y lo reviva y lo pueda poner en palabras. Nada que ver. Cuanto más se investiga sobre trauma, más se sabe que muchas veces la palabra no llega. Por eso esto que os comentaba de el cuerpo, lo sensorial, pensar en otras formas de abordaje que no sean siempre a través de la palabra, cada vez tiene más importancia. No siempre la palabra es suficiente, no siempre hay que llegar al recuerdo. Hay muchos pacientes que no recuerdan lo que les ha ocurrido, pero saben que les ha ocurrido algo terrible y tienen flashbacks de imágenes, pero son incapaces de establecer una narrativa. Y está totalmente contraindicado inducir a través de la terapia una narrativa que no está. Y generalmente lo que se busca es una experiencia reparadora que disminuya el dolor. Con el trauma se vive, no hay una cura, los traumas no desaparecen. Pero se busca una experiencia reparadora que al paciente le permita optimizar sus recursos para ser resiliente, es decir, para salir reforzado de una experiencia dolorosa, ¿no? Sí. Y no seguir retraumatizándose. Reconocer determinados síntomas, aprender a cuidarse. Te podría poner ejemplos concretos, ¿no? de lo que es el aprendizaje en el autocuidado, ¿no? Del trauma. Pues, por ejemplo, es muy fácil que las víctimas de abuso sexual se expongan una y otra vez a abusos sexuales. Para ellos es muy importante enseñarles a detectar señales de alarma en su cuerpo, de aquí está ocurriendo algo. Ellos hablan de confusión. Cuando estés confuso,
aléjate de esa situación, aunque no sepas lo que está pasando, si te gusta, si no te gusta. Este sería un ejemplo, ¿no? Muy bien, Vale. pues vamos a Gracias. saludar desde Venezuela a nuestra compañera Zaida, que se acaba de incorporar. Zaida, ¿qué tal? Hola, Zaida. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? No sé si es Zaida, nos está Me escuchando. da la impresión de que no. No. No nos Parece. está escuchando. Vamos a poner el tema de invitados. ¿Dónde está por aquí? No. Zaida. No, parece ser que no se escucha. Vamos a ver si tiene activado el micro. No, no tiene activado el micro. Bueno, ahora vamos a intentar solucionarlo sobre la marcha. Una pregunta que yo te quiero hacer. Bueno, te quería hacer dos, pero primero me gustaría hacerte una. Sheila, todos estos abordajes, vamos a llamarles preterapéuticos o cuasi terapéuticos o pseudoterapéuticos, no sé cómo, estos abordajes complementarios, a veces se les llama alternativos, como las constelaciones familiares, todo este tipo de cosas. ¿Esto qué seriedad tienen, qué eficacia tienen para el tratamiento del trauma? Pues tendríamos que ir uno por uno, Javier. Constelaciones familiares, por Cómo... ejemplo. Constelaciones familiares. Bueno, yo nunca he estado en un grupo de constelaciones familiares y sí que he tenido pacientes que han hecho constelaciones, ¿no? Algunos te hablan muy bien y otros te hablan muy mal. Mi opinión personal, cuanto más intensa es una intervención, más riesgos tiene, ¿no? Sería comparar, por ejemplo, un medicamento por boca con un medicamento intravenoso. Sí. O sea, si tú movilizas muchas emociones, la cosa puede ir muy bien o puede ir muy mal, pero nos vamos a extremos. Y yo soy más partidaria de no exponer a demasiada intensidad emocional a gente que ha vivido traumas, ¿no? Por ejemplo, una intervención de tipo de constelación familiar, yo no la haría con alguien que no haya hecho otro tipo de terapia. No expondría a alguien a algo tan intenso y en lo que va a movilizarse tanta emoción que no tenga un trabajo previo y tenga unas defensas ya armadas para exponerse a eso, por ejemplo, ¿no? Eficacia. El tema de la eficacia, pues se puede hablar a nivel individual. A nivel global, yo no conozco estudios, por ejemplo, de constelaciones, estudios, digamos, ¿cómo se dicen? De casos y controles o reglados Sí, a con doble ciego, todo eso. comparativa. Exacto. Como lo hay con otras terapias, ¿no? Y me parece que es muy difícil de hacer. Pero bueno, cuando a mí alguien me dice que le ha ayudado, pues me lo creo, ¿no? Mi, digamos, reserva con eso siempre es lo que os contaba ahora. La premisa de lo primero es no hacer daño y a mayor intensidad emocional, más riesgo de iatrogenia, ¿no? Ujú. Muy bien. Como la Ahora, hipnosis, sí, por ejemplo, sí, o sí, la industria regresiva Exacto. que está tan de moda ahora. Ahora sí, ahora sí podemos saludar. Ahora no la veo. Zaida, desde Venezuela, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Nos escuchas bien? Hola, hola, hola. ¿Cómo Hola, están todos? Zaida. Saludos. Saludos. Saludos, Zaida. Saludos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás, Zaida? Bueno, pues encantado de que estés aquí, Zaida. Gracias, gracias. Es un verdadero placer, compañera. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, Sheila, es, en un mundo digitalizado, lleno de inteligencias artificiales, ¿qué funciones le está quedando a los cuentos? Pues las que les queramos dar, Javier, la que les queramos dar. Mira, yo me llevo una sorpresa maravillosa en este cole que os contaba antes. Antes les contaba, no sé si había llegado Luisa, a Javier y a Luis,
que hace poco fui a leer el cuento a unos peques de primero y segundo de primaria. Me invitó la profe de la biblioteca y bueno, primero les leí el cuento a las clases, tal, y después me quedé pues a contarles anécdotas a los niños, a que me preguntaran cómo me estáis preguntando a vosotros y demás. Se acaba la presentación, me quedo un rato con una bibliotecaria y llega el recreo. No os podéis imaginar el ambiente que tenía esa biblioteca. Empezaron a llegar niños de todas las edades a abordar a la bibliotecaria, que la pobre me quería hacer caso y no era capaz, y todos a pedir libros y a pedir juegos de mesa y a pedir... claro, la biblioteca de ese cole es una gozada y tienen un montón de mesitas, de moquetas para tirarse por el suelo. Aquello se llenó en el recreo y yo me fui feliz. Dije, qué maravilla saber que la biblioteca del cole se llena en el recreo, ¿no? Luego yo veo que a los papás de mi generación les sigue encantando leer cuentos con sus niños. El tema es tener el rato para hacerlo, ¿no? Y los que no lo tienen se lamentan. Pero en eso yo soy optimista, o sea, yo sigo viendo que la gente lee cuentos, compra cuentos, ahora nos lo tenemos que currar. O sea, si tú sustituyes el cuento por la pantalla va a estar y nos la tenemos que comer con patatas. Esto es así. Cuanto más tarde entre, mejor. Hoy leía un artículo en el que decían que en Estados Unidos en el 2021, las horas que pasa un chaval, un adolescente, de entre 12 y 14 años al día con la pantalla, con el móvil, está en torno a 4 horas al día. ¿En cuánto diríais que está entre los 12 y los 18 años? 7 horas al día. 7 horas. Mucho. Esto es del 2021. 7 horas al día. Barbaridad. Un horario laboral completo, vamos. Sí, sí. Totalmente. Tremendo, Totalmente. Tremendo. Entonces, fijaros, yo cuando mi hijo, el que ahora tiene 18, a los 14, porque fuimos de los últimos, el pobre debía ser el raruno del colegio, porque fue de los últimos en tener móvil, ¿no? Con 2 padres psiquiatras, os podéis imaginar. Pues en torno a los 14 ya le dejamos que se hiciera Instagram. Lo primero que hice fue hacerme el Instagram yo. Y mis amigas me decían, ay, qué pereza, pero en serio, pero te vas a hacer... Y yo, por supuesto que me voy a hacer Instagram. Y la condición para que mi hijo tenga Instagram es que me agregue como seguidora, si no, no va a tener Instagram. La trampa te la pueden hacer, porque se puede hacer una cuenta privada, ¿no? Pero los adolescentes, aunque hagan trampa y aunque les siente fatal que tú les controlen, que tú les controles, necesitan saber que hay alguien controlando. Entonces, tienes que controlar y te van a poner a caldo y se van a enfadar contigo, pero en el fondo lo desean. Tienen estos lapsus de dejarse el móvil. Os cuento una anécdota. Una cena con amigos. Hago una foto, se quedan mis hijos en casa con, pues no me acuerdo si era con la abuela o con mi ahijada. Hago una foto a la 1 de la mañana, según salíamos del restaurante del grupo de amigos, y la subo a mi Instagram a la 1 de la mañana. Primer like que tiene esa foto a las 2 de la mañana. Mi hijo. Llego a casa a las 2:10, voy a darles el beso de buenas noches y está haciéndose el dormido. Y yo, pero Xavi, saca el móvil. Me dice, ¿qué? Y yo, pero canalla, que me acabas de dar un like. Ya está. Fijaros qué lapsus. No es casualidad. O sea, ellos necesitan saber que hay alguien ahí para echar el freno, aunque les siente fatal. Y nosotros tenemos la responsabilidad, o sea, criticamos muchísimo a la generación de nuestros hijos que están enganchados del móvil, que son lo peor, que es nuestra responsabilidad. Nosotros les hemos creado esa tecnología.
Cuando mis hijos nacieron, no había Instagram. Se la hemos dado nosotros, pues nosotros tenemos que regulársela. No solo criticarlos, que hay que criticarlos, hay que ponerles límites, que es dificilísimo. Mi hijo hace poco me decía, mamá, estaba fatal esto que hacías de controlarme, pero cómo te lo agradezco, porque veo las cosas que circulan ahora de mis amigos y menos mal que tú no me dejabas colgar cosas a los 14 años. Le hice borrar un montón de cosas. Y mis hijos me han animado muchísimo con esto del cuento, muchísimo. Que yo creo que tienen buenos recuerdos de los cuentos que leíamos de pequeños. Yo creo que tenemos que seguir leyendo cuentos los mayores y los pequeños. Muy bien, pues Hay cuentos orientados. Antes Luisa me preguntaba, ¿este cuento para...? sí. Hay ilustradores maravillosos que hacen cuentos sin edad. Hay un chico que se llama el Jimmy Liao, que tiene un cuento que se llama Abrazos, que es maravilloso, que a mí me lo regaló una paciente de 50 años. O sea, Sí, hay buenísimas ilustraciones.